pues ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a lo que venimos, que es esta parte de las tablas dinámicas. Entonces, les voy a compartir la pantalla y bueno, con el deseo de que hayan tenido oportunidad de descargar la plantilla que por ahí les compartí por la invitación, y si no la descargaron, no pasa nada. Posterior a la sesión, vamos a tener la oportunidad de grabarla, entonces ya después me la pueden pedir por el chat, por ahí me contactan para compartirles la plantilla, vuelven a ver el video y ya pueden ir haciendo paso a paso lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para comenzar, quise hacer una base no tan robusta para no perdernos tanto, sobre todo en lo visual. Entonces, tenemos una base que contiene el ID de cliente, contiene la zona, el país, tipo de producto, canal de venta, prioridad, fecha pedido, ID de pedido, fecha de envío, unidades, precio unitario, entre otras cosas. Para quien no conoce tablas dinámicas resume todo lo que Excel te puede aportar, sobre todo en la parte del análisis. Tú puedes conocer filtros, puedes conocer ordenar información, herramientas como formato condicional, algunas otras que te ayudan a manipular información, y el hecho de que tú ya tengas esa base de datos muy bien hecha te va a ayudar a que hagas unas muy buenas tablas dinámicas. En realidad el proceso de la tabla dinámica es muy sencillo, de acuerdo a mi opinión. Es muy sencillo, lo complicado es cómo comienzo a generar informes a partir de una tabla dinámica, que creo que es donde se complica, porque nunca nos van a llegar a pedir un informe de tabla dinámica como el proceso que te da Excel, sino que te van a llegar, te van a pedir algo, te van a pedir una instrucción, y tú lo que tienes que hacer es transformar esa instrucción a un informe de tabla dinámica. Entonces, lo que vamos a ver en la plática que tengamos el día de hoy, en esta hora. Y para eso, pues yo ya hice algunas cosas predeterminadas para no perder tanto tiempo en esto, que es la parte de nuestros encabezados, la parte de asegurarme que el formato sea el correcto. Si yo estoy hablando de fecha de pedido, me tengo que asegurar que esté el formato de fecha. Si yo tengo precios o tengo costos, asegurarme que tenga el formato de moneda o el formato de contabilidad, dependiendo de cómo lo quiera visualizar. Entonces, es un paso importante cuando tú vas a generar un informe de tabla dinámica, el asegurarte que la información corresponda a lo que tú estás expresando en el título como tal. Eso es una parte importante. Otra parte importante, pues asegurarte que no haya espacios en blanco. Eso también va a hacer que tu tabla dinámica sea lo más limpia posible, porque si tú tienes espacios en blanco, lo que va a pasar es de que por ahí te va a generar tu informe un campo que se llama en blanco, y a la hora de estar presentando tu informe, pues va a generar un poco de ruido. Entonces, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, partiendo desde esta base de datos que ya la tenemos limpia, que ya nos aseguramos que tenemos formato correcto, etcétera, aquí van algunos pasos que vamos a hacer para comenzar a generar informes. Algunos son recomendación, otros sí son obligatorios. Entonces, el primer punto, que es recomendación, es asegurarte que tus encabezados o tus títulos sean lo más específico posible respecto a la información que tú estás mostrando. Si tú me estás hablando de países, entonces asegúrate que el título diga país, o que diga países, o que diga regiones, pero que tú a la hora de ver el encabezado tú sepas de qué es la información. Lo mismo con fechas y lo mismo con montos. Incluso ahí yo te súper recomendaría que lo hagas, porque por ejemplo, como puedes ver en esta base de datos, tenemos 4 títulos que tienen que ver con monto. Si tú me dejas en la columna K monto, en la columna L monto, en la M monto y en la N monto, lo que va a pasar es que cuando tú generes tu informe de tabla dinámica, te va a aparecer monto 1, monto 2, monto 3 y monto 4. Y tú a la hora de generar tus informes, la idea es de que no tengas que estar regresando a tu base origen para que identifiques qué es el monto 1, qué es el monto 2, qué es el monto 3. Entonces, primera recomendación es que te asegures que tus encabezados o tus títulos sean lo más específico posible respecto a la información que tú estés mostrando en cada columna. Lo siguiente, y eso sí es obligatorio, no es recomendación, es que tengas títulos. ¿A qué me refiero con eso? Si tú aquí en vez de país me lo dejas en blanco, tú no vas a poder generar un informe de tabla dinámica, porque los campos de la tabla dinámica se generan a partir de tus encabezados. Entonces, importantísimo, y eso sí es obligatorio, no es recomendación, que tú tengas título en cada una de tus columnas. Si no tienes título, no te va a dejar hacer la tabla dinámica. Ya posterior a esto, pues es la recomendación que te acabo de comentar. Asegúrate de que tenga el título correcto. Entonces, ese es el segundo punto.
Tercer punto, y esta también es recomendación, no es obligación, pero es recomendación, es que tú te asegures que tu información esté hecho una tabla, que lo tengas hecho una tabla de Excel. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pareciera que la información como la tenemos actualmente es una tabla. Sí, a fin de cuentas sí es una tabla porque visualmente pues es una tabla. Si yo me traslado a lo largo de las columnas, a lo largo de las filas, pues para mí es una tabla. Pero para Excel no es una tabla. Para Excel es información que está estructurada como si fuera una tabla. ¿Qué es lo que va a pasar si yo genero un informe de tabla dinámica con información estructurada como si fuera una tabla o que para Excel no sea una tabla? Pues que cuando yo genere mis informes se van a generar por rango. Es decir, esta información comienza en la fila 1 y como puedes ver finaliza en la 1001. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que cuando yo genere mi informe de tabla dinámica, el origen como tal va a ser de la fila 1 a la 1001. Si tú esta información no la vas a estar moviendo, no vas a generar más información, es decir, si no vas a capturar o a copiar más información hacia abajo, está bien, no pasa nada, sobre eso puedes generar tus informes. Pero si tú vas a comenzar a generar más información en la parte inferior, entonces ahí ni siquiera te diré que es recomendación, es casi obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves información en tu base origen, en tu base de datos, que a fin de cuentas está vinculado a tu informe de tabla dinámica, cada que tú cambies información vas a tener que estar actualizando tus informes. Que eso yo diría que es una desventaja de las tablas dinámicas, porque cuando tú cambias información en tu base origen, de manera automática no se cambia en tus informes. Entonces por ahí es un área de oportunidad que tiene Excel, pero mientras Excel lo arregla, entonces asegúrate de que cada que estés cambiando información, estés actualizando tus informes. Si tienes 3, 4, 5 informes que vienen del mismo origen, con que me actualices uno y ya de inmediato se actualizan todos los demás. Pero ¿a qué voy con este punto? Que cuando tú me actualices un informe y no esté hecho tabla, la información que tú captures en la parte inferior no va a formar parte de tus informes. Porque cuando tú creaste la tabla dinámica, me la creaste en este rango, que es de la fila 1 a la 1001. Entonces, conforme tú actualices, tú me dijiste que era de la 1 a la 1001. ¿Cuál es entonces la recomendación? Que tú me selecciones toda la tabla y me la conviertas ahora sí a una tabla de Excel. Aprovechando que ya andamos con esto, para quienes no ubiquen los atajos de teclado, hay unos atajos de teclado muy buenos que te ayudan a trasladarte a lo largo de tu base de datos. Esto que estoy haciendo ya ahorita, el cual me estoy trasladando en mis bases de datos, lo estoy haciendo con control y teclas de dirección. Si yo doy control tecla de dirección hacia la derecha, me manda al final del rango, hablando de manera horizontal. Si doy control hacia abajo, me traslada hasta la última fila que contenga información. Ahora, a fin de cuentas, pues aquí lo único que estoy haciendo, estoy trasladándome. Hay un atajo de teclado muy bueno, y ya ustedes ahorita me lo confirmarán, porque en algunas versiones de Excel te marca error. Pero si ustedes ya tienen una versión reciente de Excel, no va a haber ningún problema. ¿Cuál es ese atajo de teclado? El control E. Control E de Eduardo. Si yo me posiciono dentro de mi base de datos y doy control E, recuerden que el atajo de teclado es dejar apretado control y después la tecla E. Entonces si me posiciono y doy control E, yo con esto ya seleccioné toda mi base de datos. ¿Esto a qué me va a ayudar? A que yo le voy a decir a Excel que esta información que yo acabo de seleccionar la quiero convertir a una tabla. Aquí mucho ojo, aún no entramos a tabla dinámica. Lo que quiero hacer es esta información que yo tengo estructurada como si fuera una tabla. Yo quiero Excel que ahora sí me la identifiques como si fuera una tabla. Entonces, primer atajo de teclado, control E. Si tengo una versión anterior de Excel y no me da el control E, pues lo que podemos hacer es, me posiciono al inicio de mi base de datos, doy control shift, shift es el que está arriba de control, es una flechita apuntando hacia arriba, control shift, dejo apretado y tecla de dirección hacia la derecha. Y ve lo que pasa. Entonces, control shift hacia la derecha, control shift hacia abajo, y ya tengo mi información seleccionada. Entonces pueden ser las dos maneras, puede ser control E, o puede ser control shift hacia la derecha, control shift hacia abajo. Ya que yo selecciono, voy a dar control T de T de tabla, que es un atajo de teclado que me va a ayudar a insertar una tabla. Me regreso, ya teniendo seleccionada la base de datos, control T. Y como puedes ver, ya con el control T, incluso ya tiene una selección previa, que es la selección que tú ya hiciste.
Lo que le estamos diciendo aquí a Excel es de que yo voy a crear una tabla que va desde el rango A1, de la celda A1, hasta la N1001. Teniéndolo así, me aseguro que la opción que dice la tabla tiene encabezados esté seleccionada. Con esto yo le estoy diciendo a Excel que mi fila número 1 es mi encabezado y no un registro más. Si yo le quito la selección, lo que va a hacer Excel es de que lo va a tomar como si fuera una venta o un gasto, dependiendo del registro que tú quieras plasmar ahí. Excel va a decir, esto para mí no es un encabezado, es un registro. Para este ejemplo, y creo que para la gran mayoría, porque por lo general cuando vamos a convertir información a tabla, pues ya contamos con un título, hay que asegurarnos que esté seleccionado. Le damos a aceptar y listo. Incluso aquí ya puedes ver que por ahí el convertirlo a tabla te genera algunos valores agregados, que es que le da un formato de manera automática, etc. Entonces, estos primeros pasos son los que yo te recomiendo antes de comenzar a hacer una tabla dinámica. Pareciera que es como de, ok Memo, en 5 o 10 minutos me explicaste algo que no tiene que ver con tabla dinámica. Sí, pero es importantísimo que esto lo tengas así, porque esto va a hacer que tu tabla dinámica sea mucho más fácil a la hora de construir. Si tú no cuentas con estos pasos que yo te acabo de comentar, tu tabla dinámica va a ser muy complicada, tanto para su construcción como a la hora de hacerlo visual, va a ser muy, muy complicado. Y vas a tener que estar haciendo correcciones cada que tú en tu informe de tabla dinámica identifiques ciertas cosas. Entonces, ya cuando tú cumples con estos pasos, va a ser mucho más sencillo. Cuando tú ya tienes tu información hecha tabla, el siguiente paso pues es comenzar entonces ahora sí a generar un informe de tabla dinámica, y es lo que vamos a hacer a continuación. Te posicionas en cualquier celda que esté dentro de tu tabla, te vas a ir a la ficha de insertar, que saca la cinta de opciones en la parte superior, tienes aquí archivo, inicio, insertar, disposición de página, etc. Y es la tercera opción, la que dice insertar. Si tú le das insertar, vas a ver la primera opción que dice tabla dinámica. Puedes darle clic al comando o puedes abrir tu lista, y la lista pues prácticamente trae dos opciones. En este caso pues va a ser la misma, de una tabla o rango. Puedes seleccionar esta opción o directamente en el comando, y ya de manera predeterminada Excel identifica que es la primera opción. Le vamos a dar clic y te va a abrir un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a decir cuál es el origen del informe de tabla dinámica. Y como puedes ver, no te da el rango, te da la tabla. Es decir, tabla 1 se refiere a la información que tú ya convertiste a tabla. Si tú no me lo hubieras convertido a tabla, lo que va a plasmarse aquí es el rango. Es decir, ahí te va a decir de la A1 a la N1001. Y está bien, siempre y cuando no vayas a generar más información. Si quieres generar más información, es casi obligatorio que lo tienes que convertir a tabla previamente. Entonces en este caso, el origen es una tabla. Casi siempre lo que yo te recomiendo es de que en otras pestañas de tu mismo libro de Excel generes tus informes para que sea lo más administrado posible, para que en una pestaña tengas tu base de datos y en otra pestaña tengas tus informes. Ya tú decides si es una pestaña por informe o si dentro de una pestaña quieres tener varios informes. Nada más en caso de esta segunda opción, yo te recomiendo que sí estén separados los informes, que no estén muy pegados, porque a la hora de que tú estés ya jugando con la información en las gráficas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues va a pasar de que tal vez se van a comenzar a estorbar un informe contra otro. Y cuando tú quieras actualizar un informe y se atraviese otro, le esté estorbando, no te va a dejar actualizar, te va a marcar un error Excel en la cual te va a decir que no puede actualizar tu informe porque hay otra que la está sobreponiendo. Entonces, sí se puede que tú tengas varios informes en una etiqueta o en una pestaña, pero recomendado que tú las vayas separando por 4 o 5 filas, 4 o 5 columnas, dependiendo de cómo vayas construyendo tus informes. Entonces lo dejamos como nueva hoja de cálculo, le vamos a dar aceptar y ya tenemos nuestro primer informe. Pareciera aquí que no pasó en realidad nada, que es otra hoja de cálculo nueva, pero como puedes ver ya tienes ahí un informe, solo que está en blanco. Este informe de la izquierda, donde dice tabla dinámica 1, para generar un informe, elija los campos, etc., pues es un informe, solo que está en blanco. Y como puedes ver, en la parte derecha tienes los campos. De ahí la importancia de que tú tengas títulos muy específicos. Porque como puedes ver, prácticamente como se llaman tus títulos, es como se generan los campos. ID cliente, zona, país, tipo producto, canal de venta, prioridad, etc.
Si tú en los montos, que tiene que ver con precio unitario, coste unitario, etcétera, me hubieras dejado monto, aquí te genera monto 1, monto 2, monto 3 y monto 4. Y es complicado que luego estés adivinando cuál era el monto 1, el monto 2, o la otra, si estás muy confiado, pues al rato vas a poner ventas en vez de costos, o presupuesto en vez de gasto, y de ahí vienen pues los errores en los informes. Bien, entonces vamos a comenzar a construir nuestro primer informe. Ya tenemos nuestros campos en la parte derecha y de aquí es donde yo te comento que cuando tú ya tienes una base de datos muy bien hecha, construir una tabla dinámica es muy sencillo. Tú tienes aquí tu lista de campos en la parte derecha y tienes 4 áreas que son las que te van a ayudar a estructurar tu tabla dinámica. Tienes filtros, tienes el área de columnas, el área de filas y el área de valores. Lo que es filtros, columnas y filas te van a ayudar a estructurar tu informe. ¿A qué me refiero? Voy a agarrar el campo de canal de venta, bueno, el de tipo de producto, que si mal no recuerdo lo que vimos ahorita en la base tiene más información. Voy a agarrar tipo de producto, lo voy a arrastrar a filas. Mira cómo se ve la información. Tienes una lista de todos los productos y esos productos que están generando, que tú ya estás viendo en tu informe, en realidad se generan de tu base origen. Es decir, esta información tú la tienes en tu base origen, solo que la tienes repetida porque tienes varios registros. Y lo que hace la tabla dinámica es de que te hace un resumen de tus tipos de producto. Como yo lo puse en filas, lo que está pasando es de que los conceptos me lo está poniendo de manera vertical, me lo está poniendo por filas. Yo este mismo campo lo puedo mandar a columnas. Y aquí en columnas, ve lo que pasa, es exactamente la misma información, lo único que está cambiando es que los conceptos me los pone de manera horizontal. ¿Cuál es el mejor? Eso va a depender de cómo quieras visualizar la información. Conforme vayamos viendo algunos ejemplos de informes, tú vas a ir seleccionando qué es lo que quieres ver, cómo lo quieres ver, etc. Tercer área que me ayuda a estructurar es la de filtro. ¿Cuál es la diferencia con columna y con filas? Que filtro lo que hace no te muestra todos tus conceptos a primera instancia. Lo que hace filtro es de que, valga la redundancia, te va a generar un filtro en la cual tú vas a poder seleccionar qué concepto es el que tú quieres ver. Si yo selecciono, por ejemplo, bebida, entonces cualquier cosa que yo haga con el informe solo me va a mostrar la información de bebida. Si se fijan, es como un filtro. Si tú ya ubicas el filtro, es prácticamente lo mismo, solo que aplicado a tabla dinámica. ¿Cuándo yo te recomiendo que apliques filtros? Cuando tengas un informe muy robusto, que tú ya hayas metido varios conceptos en un mismo campo, en una misma área, y veas que el informe ya visualmente no es tan atractivo. Lo que puedes hacer es utilizar el área de filtro para que en vez de que te muestre todos los conceptos, prácticamente solo te muestre el que tú vas seleccionando paso a paso. Entonces, esas son las 3 áreas que te van a ayudar a estructurar. ¿Cuál es la ventaja con las tablas dinámicas? Es que tú puedes ir agregando más campos y la tabla dinámica te va a ser mucho más específica. Por ejemplo, actualmente puse tipo de producto en filas y ahora lo que voy a hacer, la prioridad, el campo de prioridad lo voy a mandar a columnas. Ve ahora cómo se muestra la información. De manera vertical tengo mis conceptos, de manera horizontal tengo mi prioridad. Hasta ahorita no estamos calculando nada, no estamos haciendo un resumen numérico, solo estamos estructurando nuestra tabla dinámica, nuestro informe de tabla dinámica. ¿Cuándo comienza a agregar un poquito más de valor mi informe? Cuando yo comienzo a generar cálculos. Por ejemplo, voy a tomar importe de venta total y lo voy a mandar al área de valores. Cuando yo quiero ya comenzar a hacer cálculos numéricos, esa no hay de otra. El cálculo numérico se hace en el área de valores. Columnas, filas y filtros es para estructura. Valores es para hacer cálculos matemáticos. Y de manera predeterminada, Excel siempre te va a dar la suma como un cálculo predeterminado. Y como puedes ver, aquí ya tienes un resumen muy detallado, suponiendo que son ventas, tienes un resumen detallado de tus ventas. No nada más me estás diciendo cuánto se vendió por producto, que lo tienes aquí en el total general. Yo en el total general ya te podría decir que alimento infantil se vendieron 110 mil millones. Y te puedo decir cuánto se vendió respecto a cada prioridad. Entonces, en prioridad alta se vendieron 33 millones, en baja 29 millones y así sucesivamente. Entonces, esa es la gran ventaja de las tablas dinámicas. Yo puedo estar jugando con esto. Por ejemplo, prioridad
Si se me hace muy detallado el informe, lo puedo mandar de nuevo a mi lista de campos y regreso nada más a mostrar mis productos. O viceversa, ¿sabes qué tipo de producto no me interesa tanto para este informe? Entonces, solo muéstrame el importe total. Pareciera que aquí no hay ningún informe de tabla dinámica, pero en realidad esto que estoy sombreando es un informe de tabla dinámica y te está mostrando el total vendido. Unidades, puedes tú poner una sumatoria de unidades. Así como tú puedes poner varios campos en las áreas de estructura, puedes poner también varios campos en el área de valores, en el área de cálculo. Y con esto yo ya estoy siendo más específico respecto a los cálculos. Es decir, yo ya te puedo decir que se vendieron 5.024.000 piezas o 24.000 unidades, de las cuales hubo una ganancia, bueno, más que una ganancia, hubo un ingreso que fue de 1.289.101. Si esto tú lo quieres especificar, te puedes ir al canal de la venta, te vas a filas y ahora ya estás viendo estos mismos dos datos, pero específicamente por tus canales de venta, que es el offline y el online. Ve lo fácil entonces que es el estar estructurando tus informes de tabla dinámica. Ahora, algo importante y es lo que yo les quisiera compartir, es el cómo comenzar a generar instrucciones con mi tabla dinámica, porque a fin de cuentas, pues es lo que estoy haciendo, sí es muy fácil, siempre y cuando la base de datos yo la tenga bien organizada y todo lo que hemos platicado anteriormente. Pero ahora el siguiente punto es, ok, ¿qué pasa si a mí llegan y me piden algo muy específico de mi base de datos? ¿Yo cómo sé o cómo puedo generar el informe de tabla dinámica? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Y para esto me voy a regresar a tu base de datos. Lo que yo te recomiendo es de que tú identifiques cada uno de tus títulos. Para esto voy a insertar una fila más. Que tú me identifiques de tus títulos que tienes, cuáles te van a ayudar a estructurar y cuáles te van a ayudar a calcular. ¿Esto por qué? Porque si nos vamos a hacer un informe de tabla dinámica, tú ya sabes que estructura tienes tres opciones, que es filas, columnas y filtros. Y tú ya sabes que si un título o uno de tus encabezados te va a ayudar a calcular, entonces ya sabes que va a valores, no hay de otro. Entonces, esta metodología es la que nosotros compartimos en el curso y es la que yo te quiero dejar el día de hoy. ¿Cómo yo puedo identificar o cómo comienzo a cambiar una instrucción en un informe? Primer punto, identifica para qué te va a servir cada encabezado. Entonces, un punto importante es, los que son de texto, el 95% va a ser para estructura. Y los que son de valores, el 95% de las ocasiones van a ser para cálculo. Entonces, de manera visual te lo voy a ir dejando aquí. ID de cliente es de estructura, es texto a fin de cuentas, pareciera que es numérico, pero tenemos un ID que es como un folio, el cual con esto no puedes hacer operaciones matemáticas. Entonces, vamos poniendo la E de estructura. La zona es de texto, es de estructura. País, estructura. Tipo de producto es texto, estructura. Canal de venta, estructura. Prioridad, estructura. Fecha de pedido, pareciera que es numérico, porque Excel lo que hace con las fechas les da un valor numérico a las fechas, pero a fin de cuentas te van a ayudar a estructurar. ¿Por qué? Porque te van a pedir informes por año, te van a pedir informes por meses. Entonces, en realidad, el valor numérico no es para cálculo, no es de que te digan, a ver, súmame 2020 más 2020 más 2020, pues te va a dar 6060 y es como de, ok, ¿para qué me sirve? Entonces, las fechas van a ser de estructura también. El ID de pedido, aunque tenemos un valor numérico, en realidad termina siendo de estructura porque no vamos a hacer ningún cálculo, ninguna sumatoria con los IDs de pedido. La fecha termina siendo de estructura. Y aquí es donde comienza a generar los de valores, porque unidades es totalmente lo contrario. Tal vez te pidan el total de las unidades por región, total de las unidades por país, por prioridad, por fecha de envío, etc. Entonces, unidades es de cálculo. Precio unitario es de cálculo, coste unitario de cálculo, importe de venta de cálculo, importe de coste total es de cálculo. Entonces, primer paso, yo te recomiendo esto, que tú identifiques cuáles son de estructura y cuáles son de cálculo. ¿Esto por qué? Porque cuando yo te comience a compartir instrucciones y que tenga que ver, por ejemplo, con país, tú ya sabes que país va a una de las tres áreas, columnas, filas o filtros. ¿Cuál es la correcta? Como tú creas que es mejor la visualización de tu informe. Si yo te pido el total de las unidades, tú sabes que vas a agarrar tu campo de unidades y lo vas a mandar al campo de valores. No hay de otro.
Entonces, ya que tú me generaste tu asignación de tus columnas, va a ser más fácil el proceso de una instrucción a un informe. Vamos entonces a regresar al informe. Por ejemplo, si yo te dejo una instrucción, te la voy a escribir aquí y te digo, ¿sabes qué? Necesito que me des el costo total. Solo eso, vamos iniciando con algo sencillo. Costo total. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú ya me identificaste en tus campos cuáles son de estructura, cuáles son de valores. Siguiente paso que yo te recomiendo es que tú identifiques si tienes la información o no tienes la información. ¿A qué me refiero? Si yo en vez de costo te haya pedido ganancia, pues creo que ganancia por el momento como mínimo en esta base no la tienes. Tendrías que calcularla o pedir la información y agregarla a tu base de datos. Entonces, primer paso, identificar si tengo la información o no tengo la información. Para este ejemplo, y pues para los que vamos a ir haciendo más adelante, pues la idea es de que sí nos vayamos directo a la información que tenemos para no perder tanto tiempo. Entonces, es el primer paso. Identifico si tengo la información o no. ¿Tienes la información? Sí, sí tengo la información. Ok, entonces te vas a ir a tu informe y vas a identificar el campo que tiene que ver con el costo total. Aquí una gran ventaja es de que tú ya conoces tu base de datos. La idea es de que, y creo que de manera lógica, si tú estás trabajando con información que es de tu trabajo, a no ser que seas nuevo ingreso o que seas nuevo en el puesto, pues tú conoces la información que tienes en tu base de datos. Tú sabes que la base de datos si es de ventas, es importante que tú conozcas la información que hay en esa base de datos. Si eres de recursos humanos, si eres de logística, si eres ingeniero, si eres de líneas de producción, es importante que tú conozcas qué es lo que hay en tu base de datos antes de comenzar a hacer todo esto que hemos platicado. Entonces, tienes el costo total, comienzas a buscar tus campos e identificas cuál es el que te puede ayudar con ese informe. Y por aquí tenemos el de importe del coste total. Y aquí es donde regresamos al primer punto, que es el yo identificar si es de estructura o es de cálculo. Entonces, en este caso, importe de coste total, yo ya asigné que es de cálculo, que es de valor. Agarro el campo, me voy a valores y listo. Ahí está la información que tú me estás pidiendo. Pareciera muy sencillo, pero la idea es ir comenzando poco a poco, sobre todo con este proceso que yo te quiero compartir el día de hoy. Vamos a comenzar a generar un poquito más de información. Supongamos que ahora yo el costo total te lo pido por año. Es exactamente el mismo proceso. Ya suponiendo que tengo la información, identifico que costo total sí lo tengo. Ok, ¿es de cálculo o es de estructura? Es de cálculo, lo mando a valores. Pero me acaban de agregar información adicional. ¿Sabes qué? Necesito esa misma información, pero por año. Ok, ¿tengo año? Déjame ver. Tengo mis campos. Y aquí importante, yo tengo dos campos de fecha. Tengo fecha de pedido y fecha de envío. Entonces aquí también es importante que si te piden algo y tú tienes información adicional, que especifiques qué información es la que se necesita. Oye, es relacionado a la fecha de pedido, es relacionado a la fecha de envío, y que te especifiquen, o la otra tú puedes poner los dos. Como no me especificaste, yo te agregué los dos informes, uno va respecto a la fecha de pedido, otro respecto a la fecha de envío. Para este ejemplo vamos dejando que fuera la fecha de pedido. Entonces, la fecha de pedido es de estructura o es de cálculo. Si me regreso a mi base de datos, yo aquí ya tengo definido que es de estructura. Es decir, que esta información de fecha de pedido, yo tengo tres opciones para mandarlas. Si yo lo mando a filas, cuando yo tengo campos de fecha, Excel lo que hace de manera predeterminada te agrupa las fechas. Si te fijas aquí en tu informe, tú ya lo tienes agrupado por año. Si te vas a tu base de datos, no lo tienes por año, tienes fechas completas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Excel te lo agrupa de manera inmediata. Tienes agrupaciones por año. Si tú le das clic aquí al 2020, te vas a dar cuenta que además de agrupártelo por año, te lo agrupó por trimestre. Y si tú le das clic a la agrupación de nuevo, te lo agrupa por mes. Y si le vuelves a dar clic, te lo agrupa ahora sí por fechas completas. Es una de las ventajas que tiene la tabla dinámica cuando tú estás manejando campos de fecha. Si tú no quieres toda esta agrupación, lo que puedes hacer es darle clic derecho y te va a aparecer esta opción que dice agrupar o desagrupar. Entonces ya dependiendo las necesidades que tú tengas respecto a las agrupaciones, pues tú puedes agruparlo, que te lo agrupe por año o por mes o por trimestre, o que te desagrupe y te lo deje tal cual como fecha completa.
Y entonces, aquí ya te estoy mostrando yo la información respecto a cómo me la está solicitando, costo total por año. Bien, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado, porque hasta ahorita es información general, es decir, costo total por año, costo total, puede ser fecha, etcétera. Imagínate, voy a regresarlo en blanco. Vamos regresando los campos para tener de nuevo mi informe totalmente en blanco. Imagínate que no es algo general, que te piden identificar un punto importante de tu base de datos. Por ejemplo, imagínate que te digan, necesito saber país con mayor venta en 2021. Si te fijas, aquí ya no es algo general, te están especificando un punto importante de tu base de datos. Incluso aquí lo que yo te recomiendo es que tú des el dato. Si te fijas, te están pidiendo un punto importante, entonces si tú me llegas a mí y me dices, ahí está el informe, búscalo, pues es como de, ok, ¿cómo por qué lo voy a buscar yo? Digo, sobre todo si es alguien de jerarquía más alta que la de nosotros. Entonces lo que te recomiendo es, sí, haz tu informe, que ese informe te ayude a identificar el punto, pero tú identifica ese punto y no nada más entregues el informe y es como, órale, ahí está y búscalo. Entonces vamos construyéndolo poco a poco. País con mayor venta en 2021. Que lo primero que hacemos, ya tenemos la información, que eso ya lo sabemos por default. Vamos desmenuzando un poco la instrucción. Tengo el país, olvídate de mayor venta en 2021. Vayamos con la primera palabra, país. Tengo los países, ok. Busco en mis campos, tengo país. Agarro mi campo, lo mando a filas. Listo. ¿Por qué a filas? Porque yo sé que país pues, es de estructura y estructura va a fila, columna y filtros. Cuando un campo de estructura puede ir a valores, que de que se puede, pues se puede. Cuando yo quiero hacer un cálculo de conteo. El cálculo de conteo lo único que te va a decir es cuántos registros son de esa columna. Es decir, país me dice que son 1000. Si yo me voy a mi base de datos y selecciono los países, pues yo tengo 1000 registros en mi base de datos. Entonces, un campo de estructura también puede ir a cálculo, pero el único cálculo que puedo hacer es un conteo. Por ejemplo, si yo agarro el canal de venta y lo mando a filas, lo que me dice es que tenemos 521 registros en offline, 479 registros en online. Entonces, en este caso, lo que me está ayudando el país no es como tal a una lista de países, sino a hacer un conteo de los registros que van relacionados al offline y al online. Bien, pero bueno, regresando a nuestro ejercicio, agarro país, tengo mi lista de países. Listo, ya cumplí con el primer punto. Segundo punto, mayor venta. Ok, en realidad, como puedes ver, no tenemos un campo que diga mayor venta, pero sí tenemos un campo que me da el importe de las ventas. Entonces, busco dentro de mi lista e identifico que tengo un campo que se llama importe de venta total. Y ese es el que yo puedo relacionar con la mayor venta. Si yo agarro el campo y lo mando a cálculo, no es de que me diga de manera automática quién fue la mayor venta o en qué país se hizo la mayor venta, pero gracias al informe que yo voy a construir, me va a ser más fácil identificar en qué país se hizo la mayor venta. Agarro mi importe de venta, lo mando a valores y ya tengo ahí el total de mis ventas. Listo, check a mi segundo punto. País, primer punto, mayor venta, segundo punto. Ahora si te fijas, te están diciendo solo en 2021. Y aquí es donde yo te recomiendo que el informe a fin de cuentas termina siendo percepción de cómo lo quieras ver tú el informe. A lo que quiero llegar es que si tú agarras el campo de años y lo mandas de nuevo a filas, tú aquí vas a tener en 2020 la lista de países, 2021 lista de países, 2022 lista de países. ¿A qué voy con esto que te comento? De que tu decisión es si tú dejas los 3 años visibles o si mejor el campo de año lo mandas a filtro, porque recuerda que el campo de filtro es un campo de estructura no visible. Y aquí en años, pues tú seleccionas específicamente el año que quieres ver, que es 2021. Seleccionas 2021, le das a aceptar y ahí solo estamos viendo 2021. ¿Cuál es la mejor? Va a depender de ti. Si yo te pido 2021, pero además me quieres mostrar el mejor del 2022 y 2023, adelante.
Si yo soy muy visual, tal vez te voy a decir, ¿sabes qué? Nada más muéstrame 2021, solo quiero ver ese. Entonces va a depender también mucho de tu cliente. Ahora, ya tenemos la información. Ya tengo país, ya tengo venta y ya tengo 2021. Pero como puedes ver, de manera automática lo que hace la tabla dinámica te lo está ordenando de manera alfabética. Y es un poco complicado que esto tú lo puedas identificar de cuál fue la mayor venta, a no ser que la cifra sea muy, muy diferente a todas las demás, que creo que no es el caso. Pero un punto importante es que al igual que una información base de datos, que la puedes ordenar, también las tablas dinámicas las puedes ordenar. Aquí de manera predeterminada, la tabla dinámica se ordenó por países de manera alfabética. Yo lo que quiero ordenar es mis montos y los quiero ordenar de mayor a menor. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Así como cuando yo ordeno información normal en una tabla, en una base de datos, también lo puedo hacer con los informes de tabla dinámica. Me voy a datos y en ordenar voy a poner que me ordene de mayor a menor. Y listo. Ahí está el dato que tú me pediste. Ya con esto, entonces yo te puedo decir que en Sudán, en el 2021, fue el país con mayor venta, que fueron 12.435.925. Ahora, si esto tú lo quieres filtrar, ¿sabes qué? Pues te quiero dar información de más, quiero enseñarte 2022. En 2022 fue Pakistán. Si esto tú lo quieres ver visible los 3 años, entonces lo que hacemos, te vas a tu informe de tabla dinámica y el de años lo mandas a columnas. Importante quitar el filtro de los años, es decir, que te muestre todos los años. Y ahí tienes la información de los 3 años. Solo que aquí un punto importante es de que tú tienes que dar prioridad al orden. Es decir, no es de que Excel de manera predeterminada te diga, te voy a poner el mayor del 2020 junto con el del 2021 y el 2022, porque a no ser que sea el mismo país el mejor en todos los años, pues creo que ahí ya se da. Pero como podemos ver, pues no lo es así. Entonces tú tienes que identificar cuál es la prioridad de orden. Es decir, si quieres que tu prioridad sea el total general, te posicionas, ordenas y listo. Si quieres que tu prioridad de orden sea el del 2021, te posicionas en 2021, ordenas y listo. Pero como puedes ver, pues ya de alguna manera se desorganizó lo del 2020 y 2022 y lo del total general. Entonces, aquí es como yo te comento, va a depender mucho de cómo tú quieres visualizar la información, si quieres que se vean los 3 años y el total general de manera inmediata, o quieres que se vea solo el único año que te pidieron. Vamos a un último ejemplo. Voy a limpiar de nuevo la información. Ahora imagina que te piden algo un poco similar, pero ahora lo que quieren es verlo por zona, que si mal no acuerdo por ahí tenemos un campo específico que se llama zona. Sí. Entonces yo quiero saber por zona qué producto se vendió más y en qué país se vendió más. Y sin un año específico, en total en los últimos 3 años, ¿cómo ha sido esto? Entonces te fijas, aquí la instrucción es un poquito más robusta. Por zona, quiero que me digas qué producto se vendió más y en qué país. Hay diferentes maneras de construir el informe. Aquí lo importante es que sigas este proceso que hemos venido platicando. Incluso yo te puedo decir que si es un punto en particular, no es necesario que toda la información la muestres en un mismo informe. Puedes hacer distintos informes con el objetivo de que tú des el dato que te están pidiendo. A no ser que te digan, ¿sabes qué? Necesito que todo me lo muestres en un mismo informe. Entonces ahí ya de alguna manera tenemos que estar jugando con esto. Pero mismo proceso, vamos desmenuzando poco a poco. Lo primero que me piden es zona. Entonces, identifico mi campo de zona, lo mando a filas. Listo. Segundo, producto. Olvídate del que se vendió más, olvídate de qué país. Vamos paso por paso. Entonces me piden zona, me piden producto. Agarro tipos de producto, lo mando a filas. Como puedes ver, tengo África, tengo lista de productos, tengo Asia, lista de productos, etc. Siguiente punto.
se vendió más? ¿Qué producto se vendió más? ¿Dónde tengo mi campo de venta? Lo tengo en importe de venta. Lo mando a mi campo de cálculo y listo. Cuando tú tienes más de un campo de estructura, ve cómo Excel te lo administra, sobre todo si lo tienes en filas. El ejercicio anterior mandamos un campo a columna y lo que hizo fue de que el informe fue robusto de manera horizontal. En este caso es de manera vertical. Aquí lo importante es, a fin de cuentas, identificar qué producto se vendió más. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Me posiciono en alimento infantil, que es mi primer tipo de producto, y lo voy a ordenar de mayor a menor. Y una de las grandes ventajas de la tabla dinámica es de que no va a ser necesario que yo esté ordenando zona por zona. Como puedes ver, yo al seleccionar y al ordenar de mayor a menor el tipo de producto, de manera inmediata también se ordena en Asia, se ordena en Australia y Oceanía, se ordena en Centroamérica, etc. Entonces aquí ya de manera inmediata tú puedes identificar qué producto fue el que más se vendió por zona. Doméstico con casi 100 millones, en Asia material de oficina con 41 millones, etc. Aquí es lo que te comentaba cuando comenzamos con la instrucción. No necesariamente tienes que hacerlo todo en un mismo informe, porque imagínate ahora meter la información por país. Voy a hacer la instrucción un poquito hacia arriba. Voy a agarrar país y podemos utilizar el campo de columnas. Ve cómo la información ya es un poco más robusta. Voy a hacer un poco de zoom para que veas hasta dónde termina tu tabla dinámica. Entonces aquí es donde yo te recomiendo, como puedes ver, el informe ya no te da tanto para análisis. Vas a tener que estar explorando mucho campo en tu hoja de cálculo. Pero de nuevo termina siendo percepción mía. Tú lo puedes tener así y también comenzar a analizar la información. ¿Por qué? Porque yo identifiqué que doméstico fue el que más se vendió y ahora yo tengo los países. Por ejemplo, tengo Afganistán, que fueron 4.607.000. Tengo Bahrein, una disculpa si no lo pronuncio de manera correcta, son casi 3 millones. Tenemos otros países, pero ve cómo se complica un poquito la manera de identificarlo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo entonces? Yo lo que te recomiendo es, si quieres hacerlo un poco más robusto, pero de manera vertical, pues entonces ahora lo tienes así. Tienes África, tienes doméstico y tienes Afganistán. Y como puedes ver, si nosotros volvemos a ordenar la información de mayor a menor, ya lo puedes identificar. Tienes África, se vendió casi 500 millones. Doméstico fue el producto más vendido y donde más se vendió fue en Pakistán. Toda esta información de alguna manera la tienes de más. Y aquí es donde viene esta segunda recomendación que yo te comenté, que es de que tú puedes tener la información en otro informe. Entonces, este primer paso ya lo tenemos. Tú de alguna manera ya identificaste los 3 puntos que te están pidiendo. Por zona, dime qué producto se vendió más. Lo voy sombreando aquí. En África, el producto que se vendió más fue doméstico y se vendió en Pakistán. O el país donde más se vendió fue en Pakistán. Si yo me voy hacia abajo, ahora me puedes dar la información. Pero ve cómo tienes que ir explorando hasta llegar a la siguiente zona. A no ser que tú comiences a jugar con tus agrupaciones. Si tú ya me diste la información de África, pues ¿sabes qué? Voy a agrupar la información para irme a Asia. Entonces ahora Asia. En Asia el producto que más se vendió fue material de oficina, que fueron 41 millones, y donde más se vendió fue en Bangladesh. Ya te di la información, agrupo, y ahora te doy la siguiente, y así sucesivamente. Esa es la primera parte. Vamos ahora con la siguiente manera en que puedes mostrar esta misma información. Todo esto lo hicimos en un mismo informe. Vamos a regresar a cómo estábamos, en la cual tenemos solo la zona y tenemos el tipo de producto. Entonces, tú lo que puedes hacer, a fin de cuentas, tú ya me identificaste que en África se vendió más el producto doméstico. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Podemos generar otro informe, seleccionando el que ya tenemos, le damos control C de copiar, nos posicionamos control V, autoajustamos la columna, y lo que voy a hacer es, a fin de cuentas, yo ya te identifiqué que en África el producto que más se vendió es el doméstico. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Agarro el campo de zona, agarro
tipo de producto, y el país lo voy a mandar a filas. Y ahora en zona, yo te voy a filtrar lo que es África. Y en tipo de producto, te voy a filtrar doméstico. Y listo. Como puedes ver, es exactamente la misma respuesta. Pakistán con 7.174.000. Si esto tú lo quieres ver ahora con Asia, pues sabes qué, fíltrame Asia y fíltrame material de oficina. Entonces, filtro Asia, filtro material de oficina. Y listo. Bangladesh, que es prácticamente la misma respuesta y el mismo dato. Entonces, lo hicimos de dos maneras. Uno, mostrándolo todo en el mismo informe, o la otra es, yo te identifico el primer punto y en otro informe, para que sea un poquito más visual, te identifico el segundo. Por último, ya para terminar, ¿cómo podemos comenzar a aplicar gráficas en nuestros informes? Vamos a hacerlo específicamente con este informe que ya tenemos, porque lo que yo te recomiendo es que cuando tú generes gráficas, lo hagas con informes pequeños, no informes muy robustos, porque la idea de la gráfica es de que sea visualmente atractivo, que la información sea lo más visual y que no sea necesario que yo tenga que ir al informe para estar adivinando qué información es la que me estás mostrando, a fin de cuentas, en la gráfica. Entonces, así como lo tenemos, me posiciono dentro del informe, le doy en insertar. Puedo ir a gráficos recomendados o un gráfico que yo quiera plasmar. Otra opción que tengo es irme a analizar tabla dinámica y aparece la opción de gráfico dinámico. Le doy clic. Vámonos con la primera que nos está dando. Y listo. Ahí tengo mi gráfica, la cual me está mostrando qué país o en qué país se vendió más en la zona de Asia material de oficina. Si yo cambio Asia a Australia, de manera inmediata lo que me va a decir es lo que se vendió en esta zona en tipo de producto material de oficina. Y como puedes ver, el hecho de que yo esté moviendo mis filtros ya no es necesario que vea el informe. Aquí importante, pues la gráfica también darle su debida personalización. Si yo le doy clic a la gráfica, me va a aparecer en la parte superior dos pestañas, que es la de formato y la de diseño. En la de diseño ya vienen algunos diseños predeterminados. Vamos poniendo uno rápido, que sea visualmente atractivo, en este donde puedas ver pues los montos como tal. Vamos a dejar este de aquí, quitamos la escala para que sea un poquito más visual. Vamos a quitar el panel y listo. Entonces ya tu gráfica te está mostrando la información que tú me estabas representando del informe, que a fin de cuentas esa información está vinculada a tu base de datos. Entonces ve toda la magia que puedes hacer con los informes. Todo está generando de tu base de datos. De la base de datos tú tienes un informe y del informe tú estás generando una gráfica. Si tú me cambias de nuevo Australia por Europa, ve cómo de manera automática tu gráfica va a cambiar. Aquí lo que te comentaba, dependiendo de lo que tú vayas a mostrar, tú decides qué gráfica es la que te puede ayudar o qué tan robusta puede ser tu gráfica. La puedes ir haciendo un poquito más ancha, un poquito más larga, dependiendo. Entonces, todo esto que platicamos es una introducción de lo que tú puedes comenzar a generar con tus informes de tabla dinámica. Esta metodología, estoy seguro, no te va a fallar. Solo ten esa paciencia para que tú vayas haciendo ese proceso. Y va a llegar un momento donde de manera automática lo vas a hacer. Entonces al inicio va a ser complicado el estructurarlo, el a ver si para mí es rápido dar un clic con el mouse y listo, pero estoy seguro que si tú respetas ese proceso y lo vas haciendo paso por paso, vas a comenzar a generar esos informes que se generen a partir de una instrucción, que es, creo yo, lo complicado de la tabla dinámica. Cuando a mí me piden algo de mi base de datos, como yo comienzo a construir un informe. Entonces quédate con esta metodología y con el deseo de que te haya aportado un poco de conocimiento, que es lo que vemos en nuestros cursos. En nuestros cursos pues ya vemos un poquito más robusto todo este tema, hacemos informes un poquito más robustos, tipos de cálculos, promedios, conteos, cómo mostrar la información en porcentaje, gráficas, cómo darle un poquito de personalización a tu gráfica, diseño, incluso construir pues tableros dinámicos, que es ya prácticamente el punto final de las tablas dinámicas.
Entonces, este es el objetivo del día de hoy. Espero te haya funcionado. Y te quiero regalar algo. En el video que yo te compartí al inicio, te comenté que parte de nuestra experiencia única de aprendizaje son los ejercicios de gamificación. Ejercicios de gamificación tenemos desde lo presencial, que es tener un Jenga gigante, en la cual por ahí reforzamos algunos temas. Tenemos un Serpientes y Escaleras, que lo jugamos fuera de la oficina, la cual te ayuda a reforzar los temas. Tenemos Kahoot, que Kahoot es una plataforma que te ayuda también a reforzar temas mediante el juego. Y es justo lo que te quiero regalar el día de hoy. Me gustaría invitarte a jugar un Kahoot ya para finalizar, pero pues también que creo que algo importante es de que valga la pena el que me acompañes con este juego. Y te quiero proponer lo siguiente. Si tú juegas en este Kahoot, que te voy a compartir en un momento, la primera persona o la persona que tenga el primer lugar va a ganar un 50% en cualquier nivel de nuestro curso. Nosotros contamos con 3 niveles en nuestro curso de Excel. Nuestros cursos son de 16 horas presenciales y tenemos básico, intermedio y avanzado. Entonces, aquella persona que me acompañe a jugar este Kahoot y tenga el primer lugar, se va a ganar un 50% en el nivel que quiera y cuando quiera tomar el curso. Si por algo ya tomaste el curso de Excel con nosotros, los 3 niveles, o por el momento no tienes oportunidad, lo puedes regalar ese 50%. Aquí el punto es de que no se desperdicie esto que tú vas a ganar. Para la segunda persona, o la que quede en segundo lugar, va a ser un 30% de descuento. Y para la persona que quede en tercer lugar, va a ser el 10% de descuento. Para darte una referencia, el nivel básico tiene un costo de 2,400 pesos. Entonces, si tú quedas en primer lugar, pues te saldría nada más en 1,200, para que tengas la referencia. Entonces, te invito a jugar. Dame unos momentos para compartirte la pantalla. Para quien no ha jugado Kahoot, les comento el Kahoot en lo que les comparto la pantalla. Es una herramienta que es como un test, pero el test es muy, muy, muy dinámico. Tú en la pantalla vas a ver las preguntas y en tu celular o desde tu pantalla, depende de dónde quieras jugar. Yo te recomiendo que sea desde tu celular para que la pantalla, estés viendo mi pantalla. Vas a estar contestando desde tu celular y son preguntas de lo que vimos el día de hoy. Entonces, si estuviste acompañándome a lo largo de esta hora, pues creo que no va a haber ningún problema. Son 5 preguntas nada más. Entonces, dame oportunidad de compartirte pantalla. Y la manera en que vas a participar, si lo vas a hacer desde tu celular, escaneas el QR que estás viendo actualmente y con eso ya entras. Si lo vas a hacer desde una computadora o no tienes un escaneo QR, pues lo que va a pasar es de que vas a poner el pin de juego, vas a entrar a kahoot.it, viene por ahí el pin de juego y vas a entrar. Entonces, en lo que entran los demás compañeros, puedes ir cambiando tu avatar, puedes por ahí cambiar de animalito, cambiar de sombrero, de lo que tú quieras. Pues si les parece bien, damos un minuto más para los que se quieran integrar. Pues muchas gracias. Por aquí ya veo a Emanuel, veo a Emi, Lorena, Humberto, Fer Galván y Luis H. Pues vamos dando un minutito. Ya por ahí también ya vi a Karen, a Moza, Jesús, muchas gracias. Entonces, de nuevo, son 5 preguntas y son cosas que vimos el día de hoy. Para los que es la primera vez que van a jugar Kahoot, cuando yo dé el botón de empezar, va a aparecer la primera pregunta. En tu pantalla aparece la primera pregunta y en tu celular o en la computadora donde estés jugando te van a aparecer las respuestas. Aquí importantísimo, no es nada más que contestes bien, sino que contestes bien y rápido. Entonces, esa persona que conteste bien y conteste rápido es la que pues va a quedar en primer lugar, en segundo y en tercero. Otra cosa importante, dentro de las 5 preguntas hay una que vale doble punto. Entonces, si por ahí vas en cuarto, quinto lugar, sexto lugar, no pasa nada. Con esa de puntos dobles te puedes recuperar. Entonces ya estamos 11 personas. Vamos a dar 20 segunditos más. 20 segunditos más para los que se alcancen a incorporar.
Y listo. Entonces vamos iniciando. Mucho éxito para todos. No se me pongan nerviosos. Son preguntitas que vimos el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Bien, muy bien. Bueno, la gran mayoría le atinó. Vamos a ver quién fue más rápido. Eso es lo importantísimo. Vamos en siguiente. Bien, Humberto, muy bien. 969 puntos. Jesús, ahí vas. 6 puntos abajo. Fer, vas bien. Todos van bien. Todos van muy bien. Pareciera que por ahí hay 20 puntos de diferencia entre Luis y Humberto, pero las siguientes se pueden recuperar. Y bueno, los que van arriba, pues para que no se me duerman. Vamos con la siguiente. Muy bien, muy bien. La gran mayoría lo contestó muy bien. Vamos a ver quién fue el más rápido. Ok, bien. Primero, segundo lugar, siguientes los mismos. Luis por ahí ya subió al tercero. Jen, por ahí vas en cuarto. Emanuel, todavía se puede, vamos, todavía se puede. Vamos a la siguiente. Puntos dobles. Ok, estuvo difícil esa. Aquí recuerden, los títulos se deben organizar en columnas. Los títulos deben de estar siempre organizados en columnas para que podamos generar una tabla dinámica. Entonces, vamos viendo. Aquí es donde les comentaba que se pueden recuperar. Bien, muy bien. Bueno, Humberto. Ahora sí, todos contra Humberto. Luis, llevas una racha de 3 respuestas correctas. Entonces ya vas en segundo lugar. Fer, Pau, Jesús, todavía se puede. Vamos a la siguiente. Muy bien. La gran mayoría contestó de manera correcta. Muy bien. Vamos a ver. Ok, igualitos. No, no quieren dejar ninguna posición. Bien. Vamos a la última. Aquí se decide. Ok, es verdadero. ¿Ya quieren saber cómo quedamos? Vamos a ver. Tercer lugar, Humberto. Segundo, Luis. Y primerísimo, muy bien, felicidades. Muy bien. Bueno, por ahí Pau quedó en cuarto lugar, Lorena quedó en quinto lugar. Faltó poquito, pero bueno, la gran mayoría contestó de manera correcta y creo que es lo importante.